Colombia, afectado históricamente por la violencia, enfrenta la problemática de desapariciones forzadas ligadas al conflicto armado. Con más de 50.000 casos, la falta de visibilidad y reconocimiento de esas situaciones plantea un desafío. El proyecto aborda este problema, destacando la necesidad de divulgar casos de desapariciones, buscando superar la invisibilidad y promover la comprensión. El rol del diseño en este proyecto es que se presenta como una herramienta clave para abordar la desaparición forzada. Su capacidad para comunicar visualmente y crear productos impactantes lo convierte en un medio eficaz. Al enfocarse en estudiantes de diseño gráfico del primer semestre, el proyecto busca multiplicar su impacto al comprender a las próximas generaciones en la construcción de una sociedad consciente y comprometida con la verdad y la prevención del conflicto armado. Este proyecto adopta un enfoque social al reconocer la urgencia de visibilizar las experiencias de las víctimas y romper el ciclo de violencia. Al dirigirse a estudiantes de diseño gráfico, busca involucrar a las próximas generaciones en la construcción de una sociedad comprometida con la verdad y la prevención del conflicto armado, fomentando la reflexión y la conciencia social. La herramienta de diseño elegida es el video gráfico, potenciando la narración visual para maximizar el impacto emocional y cognitivo mediante animaciones e ilustraciones que representen momentos e historias. La pregunta central que guía este estudio es cómo desde el diseño gráfico se puede desarrollar estrategias para visibilizar relatos de víctimas de desapariciones forzadas en Colombia, en torno a la búsqueda de la verdad y la importancia de evitar la repetición del conflicto armado. La incógnita se plantea desde dos perspectivas cruciales: la desaparición forzada en Colombia y el papel del diseño gráfico como medio para proyectar y visibilizar los relatos de las víctimas, además de entender el contexto del conflicto. El objetivo principal es desarrollar estrategias efectivas para visitar los relatos de víctimas de las desapariciones. Esto implica abordar la búsqueda de la verdad y la importancia de prevenir la repetición del conflicto. Barranquilla, 1977. Omaira Montoya Henao, una destacada bacterióloga egresada de la Universidad de Antioquia, se convirtió en un emblema en la lucha contra la desaparición forzada en Colombia. El 9 de septiembre de 1977 se convertiría en una fecha marcada por la ausencia y la incertidumbre. Bajo la vigilancia del Servicio de Inteligencia SIPEC, Omaira y Mauricio fueron aprehendidos de un operativo conjunto con la Segunda Brigada del Ejército Nacional. Aunque el caso de Omaira fue el primer grito oficial contra la desaparición forzada en Colombia, ya la década de 1970 había dejado cicatrices en regiones como Meta y Caquetá, donde muchos campesinos desaparecieron en operativos militares. Durante las décadas de 1970 y 1980, la desaparición forzada arraigó en Colombia, pero no fue considerado un delito penal hasta el año 2000. Este fenómeno se caracterizó por la falta de reconocimiento público y su confusión con otras formas de violencia, como el secuestro y el homicidio. En la década de 1980, en el municipio de Soacha, Colombia, nació una historia de amor entre Jimmy, alias de Héctor Jaime Beltrán, y Pilar. Sin embargo, la tragedia llegó a esta familia en noviembre de 1985, durante el asedio al Palacio de Justicia en Bogotá. Jimmy, quien trabajaba como camarero, desapareció en medio del caos, sumiendo a Pilar en una búsqueda desesperada. La búsqueda de Jimmy se volvió una odisea marcada por la falta de respuestas y la ausencia de su ser querido. Pilar, en su búsqueda de justicia, ha enfrentado no solo la pérdida de su esposo, sino también la lucha contra la impunidad y el olvido. Su historia encarna la perseverancia y la fortaleza en medio de la adversidad. La historia de Jimmy y Pilar es un recordatorio impactante de la confusión y minimización que rodean este crimen, así como de la lucha de quienes buscan justicia. ¿Quiénes fueron los responsables? El 52% grupos paramilitares, el 24% FARC-EP, el 9% responsables múltiples, el 8% agentes estatales, el 3% ELN y el 4% otros grupos. Sobre las víctimas.
Las víctimas de la desaparición forzada, estimadas en más de 120.000, incluyen a familiares que enfrentan la ausencia, la falta de respuestas oficiales, escasas investigaciones y la ausencia de asunción de responsabilidades generan una herida abierta. En la búsqueda de superar este legado doloroso, la sociedad colombiana se enfrenta al desafío de construir una cultura que respete los derechos humanos y fomente la reconciliación.